Buenas tardes a todos, les vamos dando la bienvenida mientras se van sumando. Esperamos unos segunditos más y ya arrancamos con el tema de hoy. Bueno, como le habíamos comentado en la clase anterior, la idea de hoy era cerrar con el módulo de gastrointestinal. Nos acompaña nuevamente el doctor Rondi Britos, que es médico de planta acá del Sanatorio Finoquieto y también es coordinador del área de GEDIT de la parte gastrointestinal. Y el tema de hoy vamos a hablar sobre cáncer de colon, ¿sí? Vamos a tratar de hacer una revisión de los aspectos más importantes y nos va a contar las nuevas opciones para el screening cuando no tenemos por ahí las posibilidades de hacer videocolonoscopía. Así que bueno, nos va a guiar un poquito en todo esto y contarnos las nuevas guías, cuáles son las recomendaciones. Buenas tardes, Rondi, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias, Ale. Bueno, otra vez muchas gracias al sanatorio y a Ale por invitación para este módulo de gastro. Y vamos a charlar un poco sobre esto. Cuando Ale me propuso el tema, ¿qué debo saber sobre las pruebas de detección de cáncer de colon? Y vamos a charlar un poco primero sobre lo que es el cáncer de colon. Minimizo acá para que se pueda ver todo y ya después lo abrimos de vuelta. A ver, partamos de la base de que el cáncer de colon es una neoplasia maligna que es bastante común, que si lo tratamos temprano, siempre recordar el tema del cáncer de colon y el tratamiento temprano, una buena resección quirúrgica, salva vidas y que el análisis de la pieza anatomopatológica es lo que nos permite ver potencial curativo o no. A fin de cuentas, yo lo que les traigo acá con esta imagen de AGA, del Colegio Americano de Gastroenterología, es un poco lo que vemos habitualmente. ¿Y qué es lo que vemos nosotros cuando hacemos una colonoscopia? Pólipos. Entonces, cuando uno dice tiene un pólipo pediculado o sésil, o una lesión elevada, o una lesión plana, o cuando les aparece que está mínimamente deprimida o deprimida bastante, es los primeros estadios que nosotros podemos ver de lo que podría ser a largo plazo un cáncer de colon. Y para tener en cuenta nosotros que hablamos de que cuando encontramos esta lesión premaligna, preneoplásica, que es de un tipo pediculado, o sea, una sésil o algo, estamos hablando que tenemos una ventana de oportunidad de más o menos 10 años antes que desarrolle un cáncer de colon. Entonces, como se dice en la parte de ACV, como se dice en un montón de cosas, el tiempo con nosotros siempre es crucial. En nosotros el tiempo es calidad de vida y mejoría y posibilidad de cura del paciente. Estos datos que están viendo ahora son, aunque no lo crean, del Instituto Nacional del Cáncer, una página y un instituto que en este país trabaja muy bien. Los datos son 2020 y como pueden ver es el segundo cáncer en prevalencia en el país. También lo que vamos a poder ver acá, que salvo de los cánceres que son unitarios, como el de mama y el de próstata, fíjense que la relación es 31 pacientes cada 100.000 varones y 20,6 mujeres cada 100.000 varones, con lo que la predominancia siempre va a ser varones sobre mujeres. Entonces, para continuar un poco desarrollando esta idea del cáncer de colon, de que prevenirlo es posible, que la incidencia va a depender mucho de en qué estadio lo agarremos y cómo vamos a orar sobre esto, está el Global Can, ¿sí? Que es una entidad multinacional que lo que evalúa es en parte el cáncer colorectal y como pueden ver, acá se los voy a señalar con el mouse, de este lado es el número de casos nuevos en los 10 países con mayor incidencia durante 2020, lo pueden ver en este rosa pálido, y en lila lo que se espera la proyección a 2040. Quiero marcarles 2 o 3 casos. Por ejemplo, muy particular, China presentó en el 2020 aproximadamente 550.000 casos, y si vemos de este lado son las muertes para el mismo intervalo de tiempo planteado, ¿sí? Las muertes por cáncer de colon en el 2020 y la proyección hacia el 2040. Y fíjense que para lo que era China, de 555.000 pacientes, 286.000 fueron muertes.
Entonces, tenemos una alta tasa de muertes si no lo encontramos a tiempo, dependiendo, por ejemplo, si vamos a Estados Unidos, que tiene mayores programas de detección, 155.000 pacientes detectados en el 2020 con 54.000 muertes, un tercio de esos pacientes. Y como vemos, y vamos a desarrollar en algunos instantes, el estilo de vida que tenemos y toda nuestra longevidad en los próximos años y lleva a que se disparen los índices y la cantidad, más allá de la cantidad global de personas que habitamos el mundo, también algunos factores van a hacer que esto aumente. Y para centrarnos en lo que es cáncer de colon, ¿dónde nos tendríamos que parar? Nosotros tenemos una historia familiar y genética para el cáncer de colon y tendremos dos grandes síndromes hereditarios, el Lynch y la poliposis adenomatosa familiar. FAP en inglés, PAF en español. A modo de resumen, las poliposis adenomatosas familiares son pacientes que presentan durante todo el tubo digestivo numerosas cantidades de pólipos, y cuando les digo numerosas, no es que presentan 5 o 6, estamos hablando de 200 a 1000 pólipos en una misma colonoscopía. Se toman biopsias de la mayoría o los más grandes, los más significativos, y muchas veces esos pacientes terminan con colectomía. Nota al margen, el mejor registro de familias con adenomatosis poliposa familiar lo lleva Coloprocto del Hospital Udaondo, que lo pueden consultar y son centro de referencia. Las enfermedades inflamatorias intestinales como el Crohn y la colitis ulcerosa pueden generar estos síndromes, el cáncer de colon, perdón, y principalmente el Crohn. El Crohn que se deja su libre evolución puede terminar en un cáncer de colon. Por eso es importante que uno esté encima de esos pacientes, les haga contención y les haga entender que el tratamiento es de por vida y que tienen que tener supervisión. Ha pasado de pacientes que se han perdido el seguimiento porque, como todo paciente crónico, conlleva un montón de hábitos, un montón de cosas, un montón de fastidio y cansancio por el paciente, por la comprensión de su enfermedad, y han desarrollado cáncer de colon por ir a otras ramas de la medicina que por ahí no tenían la especificidad de los médicos que hacen inflamatoria intestinal, y han desarrollado cáncer colorectal y muchos han fallecido. Fíjense que entre 2 a 6 veces de mayor riesgo contra individuos sanos de desarrollarlo. Como decíamos, si nosotros dejásemos un pólipo, todos los pólipos tienen un potencial de volverse malignos, ¿sí? Cuando ustedes ven un pólipo hiperplásico, no pasaría nada, pero si ustedes ven un pólipo que ya les dice que tiene displasia de bajo grado, cambian los grados de la displasia, sabemos que a 10 años esos pólipos van a tener un desarrollo, principalmente, como dice ahí, el 95% de los adenomatosos, a cáncer colorectal. La diabetes es otro de los factores que influye, puede disparar hasta 2 o 3 veces por sobre la población diabética. No diabética. Ahora, ¿nosotros qué comemos? Carnes rojas y ultraprocesados. Por eso les hablaba un poco de los hábitos que teníamos en eso que veíamos de Global Cancer y a la longevidad. Nosotros hoy por hoy comemos ultraprocesados en dosis muchísimo más grandes que comían nuestros abuelos, por eso también las tasas son más altas. Si bien Argentina, Uruguay, Paraguay, el sur de Brasil son países de alto consumo de carnes rojas, estos números se mantienen más o menos como para poder seguir estando dentro de la media. Pero fíjense que más o menos unos 100 gramos de carne roja aumentaban significativamente el tema de la probabilidad de tener cáncer de colon. Por el contrario, la dieta también baja en fibra y verduras ha demostrado que puede tener cáncer de colon en forma aumentada contra las altas cantidades de verduras y frutas. Se cree más que nada por un mecanismo de liberación de radicales libres. Como otros factores, como tenemos a nuestro amigo ahí en la foto, el alcohol, el sobrepeso y el tabaco también influyen, al igual que en otras patologías de cáncer en otros órganos. Como dice acá, el consumo de bebidas alcohólicas diarias aumenta hasta un 20%, el que toma entre 2 y 3 bebidas alcohólicas por día, por día, aumenta hasta un 20% la probabilidad de cáncer de colon, y hasta más de 3 bebidas, hasta un 40%. Otro factor es la edad, y acá nos paramos y nos detenemos. Nosotros todos sabemos que cuanto más grande es el paciente, más probabilidades de desarrollar cáncer de colon. Entonces,
Mayores de 50 es donde está la franja más grande de pacientes, pero no estamos hablando del 100% porque tenemos pacientes con síndromes hereditarios, como decíamos hace un ratito, que están en la franja menor, por eso no se llega al 100% en mayores de 50, solamente el 90%. Pero fíjense cómo se va potenciando, ya que después de los 65 años aumenta hasta 3 veces el riesgo de cáncer de colon contra los que están en la franja etaria de 50 a 64, y cómo aumenta, salvo para los que tienen predisposición genética, 30 veces contra el que está entre 25 y 49 años. Como decíamos, los factores de riesgo, esto está sacado de una guía de cáncer, los genéticos que decíamos recién, la enfermedad inflamatoria, los pólipos, la diabetes y lo de la colecistectomía todavía está en discusión si sí o no. Por otro lado, la microbiota, la edad, el género y la raza. Hay estudios que muestran que ciertas poblaciones y ciertas zonas del globo, más allá de lo que decía el Global Cancer, hay lugares de África que no tienen tanto número, porque hay predominio en algunos pacientes específicos en raza negra que también tienen. El cigarro siempre es un mal amigo de todos nosotros para cualquier tipo de cáncer. Y en cuanto a los síntomas del paciente que pueda tener cáncer colorectal, podemos encontrar el sangrado rectal, que uno sabe que el paciente no tiene una patología periorificial, ni una fisura, ni hemorroides internos, ni hemorroides externas, que uno pueda palpar una masa abdominal, ese dolor abdominal refractario que genera además cambios en los hábitos intestinales, que el paciente se constipa, que el paciente se diarrea, que tiene una intermitencia, que de repente la constipación precede a mucho dolor y no calma con la evacuación, que empieza a ponerse con pérdida de peso inexplicable, o sea que se empieza a poner caquéctico, o que tenga anemia ferropénica. Y después, más allá del sitio local de donde esté el cáncer, puede tener pérdida de apetito inexplicable o una TBP como una enfermedad asociada o un síndrome paranaplásico asociado. Cuando tenemos el tema del cáncer de colon, ¿qué es lo que nos interesa saber? Primero, el tema de la extensión. ¿Por qué ponemos la regla? Porque acá tenemos que evaluar muchas cosas con la regla. Perdón. Por un lado, los tamaños de nuestros pólipos. Por otro lado, ¿cuánto infiltran? ¿Infiltra solo la mucosa, la submucosa, la pared? ¿Tienen algo más a distancia? ¿Son circunferenciales? ¿No son circunferenciales? Por otro lado, ¿qué grandes cosas tenemos que ver sobre nuestros pacientes? ¿Cómo están los ganglios linfáticos? Si tienen diseminación a distancia. Esta diseminación nodal nos da alternativa para indicar una terapia ayudante, y tanto el cáncer de colon como recto, la incidencia del compromiso nodal está relacionado con la profundidad y la invasión transmular. Y obviamente el número de ganglios es predictor del desenlace. ¿En qué hacemos hincapié en esto? Todos sabemos que los pacientes que una vez se le hace el estudio, vemos que tiene un cáncer de colon, termina en una colectomía, sabemos que la cantidad de ganglios que se sacan en esa cirugía y a partir de ellos que la anatomía patológica nos den positivo, son un predictor positivo o negativo por cómo vamos a tener ese paciente y el tratamiento de nuestro paciente. Otro factor es el tema de la invasión de las venas o los vasos linfáticos. Esto, recuerden, pueden ser también toda la invasión, pueden representar factores adversos o independientes de cómo le va a ir a nuestro paciente. Y además de esto, pueden influir en qué tipo de uso de terapia le vamos a hacer. Recordar que los pacientes que tienen invasión ya están en alto riesgo y esos sí o sí van a tener que tener quimioterapia adyuvante. Por otro lado, decíamos que teníamos los genes MMR, por ejemplo, para el síndrome de Lynch. 15 al 20% son cánceres esporádicos, a veces son cánceres de intervalo, que nosotros nos pueden pasar de tenerlos previo a lo que nosotros teníamos establecido como una colonoscopia de control. Entonces, tenemos que objetivar esta parte. Nosotros sabemos que tenemos genes RAS, o sea, mutaciones en los RAS y en los BRAF, y todo esto nos da un valor predictivo del cáncer metastásico que es. Pero cuando uno piensa que son los KRAS o los BRAF, son proteínas G, ¿sí? Que lo que hacen es sintetizar
son proteínas G, digo, que tienen una proteína quinasa de serotonina o treonina y que participan ¿en qué? En la actividad mitogénica de diferentes sectores a través de la inositol 3 quinasa, ¿sí? Que son derivados del factor de crecimiento epidérmico. De ahí radica también en qué tipo de tratamiento vamos a tener y cómo influyen o no en el tema de las metástasis. Podemos ver que los KRAS tienen un codón, que es el 12 o el 13, se puede identificar hasta en el 75% de los tumores, y es un pronóstico independiente en la mayoría de los estudios. Por otro lado, también lo que tenemos dentro de los pacientes es el problema de la inestabilidad cromosómica. Acá intervienen diferentes genes como ser el APC, la P53 o el KRAS, que son los responsables muchas veces de la vía de la secuencia, como dice ahí, del adenocarcinoma. La SIN, o sea, esta vía es responsable del 75 al 85% de los cánceres colorectales y participa activamente junto con la inestabilidad microsatelital a través de unos mecanismos metiladores. Todo eso se puede evaluar por pruebas genéticas y eventualmente lo que uno hace con estos pacientes es derivarlos a consejería genética dependiendo si son jóvenes o no. En función de esto, nosotros también podemos tener muchos tipos de marcadores para poder hacer genética y poder viendo, en virtud de que, de si están o no metilados. Hay que ver si la función del reparador del ADN o de la apoptosis, según los genes que ven a continuación, están afectados o no, y también ver la migración celular, la podemos ver con la mimentina o con el TIMP-P3. Todo esto se hace por, ¿cómo es? Inmunomarcación, y uno lo puede hacer junto con la gente de anatomía patológica. Volvemos a esto de que decíamos, cuáles son los que están más en la vía de inestabilidad cromosómica, que es el APC, el KRAS, repasándolo del 75-85% de los cánceres colorectales. Y podemos ir directamente a empezar con un poco lo que son las pruebas. Supongamos que nosotros estamos en un área en la que no tenemos accesibilidad, como decía Alejandra, a la colonoscopía, y necesitamos hacer un buen método de tamizaje para poder identificar o no qué es lo que, poder tamizar, por ejemplo, un grupo de pacientes en forma voluminosa. Uno lo que puede hacer en este caso es la detección de sangre oculta en materia fecal a través de pruebas de sangre en materia fecal en dos sentidos. Uno es el SONF, el que es más conocido, y lo que uno hace es que el hidrógeno toma contacto con el grupo hemo, que es la idea de todo esto, y lo que hace es reacciona con hidrógeno peroxidasa, oxidando un sustrato que tiene y genera un viraje de la sustancia hacia azul. A ver, esto es un kit que, así como uno hace un EVA-test, un test de COVID, como hacíamos los test estos rápidos de COVID, lo que hace es poner una gotita con materia fecal y hacer la viraje. Moderada cantidad de sangre para generar esto, en la materia fecal obviamente. Lo que tenemos que tener en cuenta, como siempre, es que para la preparación podemos tener falsos positivos. Recuerden que si el paciente tiene gingivitis o algún sangrado, puede tener pérdidas insensibles y presentar esta prueba como positiva. Si tiene angiodisplasia, si tiene alguna pequeña anemia, también la puede presentar como positiva. ¿Sí? Y lo otro que, bueno, como decíamos acá, se encuentran las carnes rojas, las plantas, los antioxidantes, por lo cual ahí tenemos que ver los resultados, por eso es un método no específico. Por otro lado se encuentra el FIT. ¿Sí? El FIT también es un inmunoensayo que se hace con materia fecal, usa anticuerpos mono o policlonales específicos para una cadena de hemoglobina humana, y generalmente tiene buena sensibilidad con concentraciones bajas de hemoglobina. Es un test cualitativo que se puede hacer en uso doméstico o fuera del laboratorio. Lo que podemos hacer es leer positivos o negativos, dependiendo de la cantidad de hemoglobina en la materia fecal. El fabricante les va a dar un corte, entonces uno va a decir
tengo tanto o no, tengo positivo o negativo, y eso es principalmente lo que hace. Solo el fabricante puede modificar las condiciones del análisis, como dice acá, por eso es ¿cómo es? La sensibilidad para detectar la globina. Entonces no lo puede hacer el usuario. El usuario no puede decir, me parece que me dio tanto, es positivo o no. Eso va determinado por el corte que le da el, el laboratorio. Pero también podemos hacerlo en forma cuantitativa en los laboratorios, en forma automatizada. Tiene una posibilidad de medir de manera semiconcentrativa según la concentración de la globina en la materia fecal, y el valor sí puede ser modificado según las decisiones de lo que tenga que hacer el laboratorio, y da más especificidad para lesiones preneoplásicas o neoplásicas según se pueda. El FIT con respecto a la sangre oculta en materia fecal por guayabo, desde el punto de vista analítico, el resultado es más objetivo, es más fácil de interpretar y está sujeto a medidas de calidad, con lo cual también baja la cantidad de falsos positivos de uno contra el otro. Por otra parte, como decíamos ahí, es más específico, no están sometidos a errores de lectura secundarios, factores dietarios, que es lo que venimos charlando desde hace un ratito. Son selectivos para el sangrado de cáncer colorectal. ¿Por qué? Porque la globina proviene del tracto rectal y está sujeta a la degradación de enzimas proteolíticas. Sin embargo, el FIT, perdón, no es específico porque no discrimina entre sangrado de origen neoplásico y o de una angiodisplasia, pero mejora bastante contra las dietas y contra todo lo otro que se activaba antes, y posee por lo menos una recolección de muestra de materia fecal única, cuando las de la muestra de sangre oculta materia fecal requiere por lo menos de 3 muestras. Acá lo que pueden observar son ambos equipos. Por un lado tienen el FIT con todo el kit. Si ven, los dos tienen un cassette muy parecido y tienen ambos un buffer que hace reacción con la materia fecal. Este del FIT, como decíamos, usa anticuerpos poliomonoclonales y este usaba la peroxidasa de guayabo. Entonces, el FIT la sangre oculta de materia fecal, si ustedes están en poblaciones muy distantes y o lo necesitan o lo que tienen a mano en ese momento, con ciertos recaudos para screening de población grande podría llegar a ser de utilidad. Cuando ustedes están en un centro o cerca de centros más poblados y tienen a mano la colonoscopía o la sigmoidoscopía o algún rectoscopio, podrían hacerlo de esta manera, con una endoscopía. Recuerden, les permite ver la visualización directa de toda la mucosa, tomar las muestras, y si no se puede tomar la muestra porque el volumen propiamente dicho de la masa que está en su intestino es muy grande, permite marcar al endoscopista, muchas veces con azul de metileno, para que el cirujano esté sabiendo dónde poder operar más adelante. Como dijimos, podemos hacer durante el examen la biopsia, el material lo podemos ver con el patólogo, y si nosotros, por ejemplo, que a veces pasa, se les reporta a ustedes que su paciente posee una angulación fija, que no permite el paso del endoscopio, y ustedes consideran que su paciente es un paciente de riesgo, o es un paciente que quizá ha tenido un historial de pólipos y no han podido pasar con la angulación fija, y lleva un tiempo mayor al del screening, que eso después miramos bien, ustedes lo que podrían hacer es la colonoscopía virtual, que es una prueba computarizada. ¿Cuáles son las desventajas de la colono virtual? Acá tienen una muestra de cómo se ve. O sea, ustedes lo que van a identificar es, primero, la tomografía. Les van a hacer una imagen, perdón, ahí está. Les van a hacer una imagen, una reconstrucción tridimensional de todo el colon. Les van a hacer una especie de extendido, como si abrieran el colon en una sola lonja, y les van a mostrar sectores donde puedan ver elevaciones mayores a 5 milímetros, pero no van a poder identificar si son
pólipos sésiles o si son adenomas o nada, porque no van a poder tener, en este momento, no van a poder tener una biopsia que lo constate. Entonces, acá se abre un dilema. ¿Qué hago con el paciente que tiene una lesión que puedo presumir que es un pólipo que quizás sea maligno, supongamos que tiene un tamaño de más de 1 centímetro, y no puedo llegar por una angulación fija? Muchas veces lo que podrían hacer es ir, charlar con el endoscopista, fijarse si tiene algún material más flexible, algún endoscopio más moderno que pueda pasar, y si les dicen que no, o no tienen accesibilidad a eso, charlar con un coloproctólogo y tomar la mejor decisión para ese paciente. Sí, a veces es preferible entrar, aunque sea hacer una láparo, ver, mirar, a ver si hay o no un tumor. Por otro lado, tienen que tener en cuenta que si bien la preparación es la misma, porque la realidad es que la preparación es la misma, acá lo que van a tener como sobreagregado es que el paciente va a estar despierto y le va a generar disconfort la insuflación que hay que hacer por el recto. O sea, la misma que nosotros hacemos en una colonoscopía con el paciente sedado, acá lo hacen con el paciente despierto. Y volviendo un poco para atrás, lo que nosotros tenemos que intentar siempre es que esta secuencia que vemos acá no se convierta en esto, ¿sí? Acá tienen diferentes fotos de cáncer colorectal en diferentes estadios. Entonces nosotros podemos ver desde lesiones, ¿sí?, chicas, a lesiones que van aumentando de tamaño, y fíjense cómo, no sé si se llega a notar, pero fíjense que esto que se ve acá, enorme, que si uno ve ocupa el 75% aproximadamente de la luz del colon, es un pólipo pediculado. Esto, para que tengan una idea, es el asa de polipeptomía que lo está enganchando, y este es el pedículo. Entonces, fíjense que, es más, se pueden invaginar los pólipos y generar esto. También tenemos pólipos que pueden generar lesiones submucosas, como se ven acá abajo. Podemos tener pólipos más grandes de este estilo, como tipo serratos, ¿sí? O pólipos de tipo adenocarcinomas grandes, como es esto. Bueno, fíjense como sobre la pared del intestino creció el tumor, y como esto es la poca luz que tiene por detrás. Entonces, este es el paciente que a ustedes les refiere que llega con alteración en el tránsito. Y este ya es un adenocarcinoma tubular grado 2, con casi nada de pasaje, que probablemente tenga unas constipaciones terribles o hasta se pueda ocluir. Como técnica, en algunas lesiones planas, que es lo que se muestra de este lado, están las mucosectomías o las resecciones mucosas. Eso se puede hacer vía endoscópica, ¿sí? Pero hay lesiones que son de recto, que no o son muy grandes y no se pueden hacer en forma endoscópica. Y hay veces, hay dos técnicas, el TOE y el TAMIS, que son dos técnicas de resección transrectal que las hacen los colosproctólogos, con un manejo muy similar a este que vemos acá, donde se llega hasta la muscular de la mucosa. Y acá me detengo y me quiero tomar unos minutos, sobre todo porque somos muchos los que tratamos a los pacientes que estamos viendo, pacientes con pólipos, seamos clínicos, seamos gastroenterólogos, y sinceramente tener la guía de cáncer de colon en la cabeza, a veces en el consultorio, en la vorágine de nuestra día a día, es imposible. Paso a modo parroquial 2 avisos. Estas son 2 páginas hechas por gastroenterólogos argentinos, que en sí, más que 2 páginas, son: primero, chequea tu colon, ¿sí? Es un desarrollo de un grupo de gastroenterólogos argentinos que es bastante nuevo, donde los pacientes pueden entrar, es chequeatucolon.com, pueden entrar ahí, y los pacientes pueden, mediante preguntas sencillas que les hace el sistema, saber si se tienen que hacer o no la colonoscopía. Y una herramienta que vamos a tener nosotros, que es gratis, porque está sponsoreada por la industria, así que no tienen que hacer pago, está para Android, está para los sistemas de Apple,
que se pueden descargar es Captiva. Captiva es una calculadora, no puedo entrar porque es un screening de pantalla, pero es una calculadora donde ustedes pueden ver a sus pacientes y distinguir entre vigilancia y pesquisa. Y les va a hacer, por preguntas muy sencillas e intuitivas, les va a ir dando los pasos a seguir y les va a poner los intervalos de vigilancia o de pesquisa de su paciente. Por ejemplo, les va a preguntar en la vigilancia, paciente le va a decir, ¿colonoscopía completa? Sí, no. ¿Sacaron pólipos? Sí. ¿Cuántos? ¿De qué tamaño fue el mayor? Con todo eso, el algoritmo va a ir dibujando dentro de la guía, va a ir dibujando las diferentes opciones y les va a arrojar a ustedes un resultado, que incluso se lo pueden compartir al paciente, con lo que fidelizan al paciente y le dicen, mire, usted le toca en tantos años hacerse el control de la vigilancia. Y no queda supeditado a que yo tengo el sesgo de, bueno, por mi experiencia personal pienso que lo tengo que controlar en tanto, por mi experiencia. Entonces esto unifica bastante, está sobre las guías del Instituto Nacional del Cáncer, las últimas guías que tenemos nosotros de vigilancia y de detección. Ya les digo, si ustedes están en una ciudad en donde no tienen el gastroenterólogo a mano porque va una vez cada 15 días a su ciudad, o los llaman porque un familiar, un primo, un tío, esta herramienta la bajan al celular, no ocupa casi espacio y la pueden usar tranquilos, es muy intuitivo para usarlo. Últimos comentarios, ¿hacia dónde vamos? En las herramientas de detección para lo que somos gastroenterólogos, hoy por hoy el uso de la inteligencia artificial está abocada a esto. Lo que están viendo acá son 2 colonoscopías de diferentes pacientes y este recuadro verde que ven en cada una de ellas es un programa desarrollado que es un software que se reincorpora al equipo de endoscopía y cuando nosotros, como para tener la idea de la técnica, nosotros cuando entramos y hacemos una colonoscopía, los pólipos los vamos sacando en lo que se llama retirada. Si nosotros empezamos a sacar un pólipo entrando, la sangre nos puede ir para un lado o para el otro y nos ensucia la visión. Entonces, en la retirada venimos sacando pólipos. Nuestros pacientes están vivos y el colon se mueve. Como ven acá, tienen pliegues. A veces detrás de los pliegues, o mismo los pliegues, hacen imágenes que uno puede decir, no, eso es un pliegue engrosado, sigo de largo. Más allá de que cada endoscopista tiene que tener un número de asertividad y de cantidad de pólipos que saca, estas opciones de la inteligencia artificial van mirando a la par del endoscopista y si vos pasás de largo y por ahí la máquina te dice, che, vení, revisá, que es una cosa así, tenés un pólipo. Esto está visto con magnificación y con una técnica especial. Este pólipo quizás se haya visto incluso hasta más chiquito que esto, pero la máquina le dijo, vení y controla esto. Y fueron a controlar y era un pólipo para poder sacar. Después hay que ver qué técnica, dependiendo de la invasión, si es para sacarlo por mucosectomía o no, pero hoy por hoy las herramientas están para mejorar la detección precoz de cáncer de colon. Y desde ya, muchas gracias y perdón lo largo. Gracias a vos, Rodney, la verdad que estuvo súper claro, sobre todo con estas nuevas técnicas de tamizaje que, bueno, muchas veces vemos que es imposible poder acceder a la videocolono, a veces también por los turnos, por la disponibilidad. Eh, una cosa es acá en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, cuando uno se aleja un poquito de acá de la capital, sabe que a veces poder acceder a ese tipo de estudios es un poco engorroso y esto por ahí es un paso intermedio que nos puede ayudar un montón. Yo te pregunto algo, no sé si lo sabrás, pero bueno, por ahí nos das el dato. En cuanto al FIT, los costos, digo, ¿es algo que uno puede recetar desde el consultorio, pedirlo en el laboratorio o suele ser No, más manejo del gastroenterólogo todavía? sí, pero desde costos no tengo los números. Porque, por ejemplo, por ejemplo, desde la fundación, de la Fundación GEDIT, se hace y se estimula en zonas rurales o en zonas de bajos recursos y se trata de gestionar y dar un incentivo para que el paciente pueda acceder al FIT. Pero el número
final no lo tengo. Está bien, no, me imaginaba era solo para ver si tenías ese dato, era No. un dato de color que por ahí nos sumaba a todos. Pero entonces, si uno sabe que está disponible, podría hacer la orden y enviarlo al paciente al laboratorio, esto. Exacto, si se lo cubre la prepaga, sí. Perfecto. Bueno, no, es un dato buenísimo para tener en cuenta. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, saben que a través del chat no las pueden hacer, que no hay problema. Eh, Les agradecemos a todos por la presencia, por estar, por acompañarnos en todas estas capacitaciones que venimos haciendo. Este fue nuestro anteúltimo módulo, nos queda un módulo más. Acá hay agradecimientos para el doctor Rondi en especial, de colegas. Gracias. Así que, bueno, si no hay preguntas, nos volvemos a encontrar el 10 de octubre, va a ser la anteúltima clase. Va a ser sobre consejos de expertos sobre lo que es el síndrome metabólico, la obesidad. Va a estar coordinado por el Servicio de Nutrición y Diabetes también de nuestro sanatorio. Y también vamos a tratar de hablar un poco de las nuevas terapéuticas, ¿no? Que están de moda para el tratamiento de la obesidad, que creo que también es uno de los temas que está un poquito en auge y que hay muchas preguntas sobre eso. Bueno, gracias Rodney por por estas Gracias a clases. usted. Estuvieron la verdad que súper eh, importantes, nutritivas para lo que es nuestro quehacer médico diario, así que te damos las gracias. Y bueno, nos No, encontramos entonces de vuelta el 10 de octubre. Gracias a todos. Que tengan buenas noches.